estamos de vuelta. Ahora vamos a intentar resolver los ejercicios, ¿verdad? Bueno, los problemas que, que Oscar compiló para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, eh, sobre los ejercicios, estos son, bueno, sería bueno leer la cita del físico Pauling, ¿verdad? Si quieres tener buenas ideas, debes tener muchas ideas. La mayoría estarán mal y lo que debes aprender es cuál es descartar, ¿verdad? Entonces, todo bien con esa frase. Y entonces, digamos, muchas veces en los ejercicios con matrices, bueno, en algunos hay ciertas técnicas, ciertas ideas que son útiles, eh, pero también muchas veces no hay una fórmula, no hay un secreto, no hay un método, digamos, y entonces hay que mandarse a pelotearlos ahí, a ver qué nos revelan estos ejercicios, ¿verdad? Y entonces eh, vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, en el 1 tenemos unas matrices que satisfacen esta identidad, ¿verdad? Y entonces eh, el ejercicio lo que nos pide es, considerando que la matriz sea invertible, demostrar que la otra matriz B, por ejemplo, es la matriz nula, ¿ok? En el 2 tenemos un proceso como de simetrización. Ahorita vamos a ver cuál es el efecto de esta definición y entonces nos pide encontrar cuáles matrices satisfacen esta propiedad. En el problema 3 nos pide encontrar cuáles matrices de enteros satisfacen esta identidad como circular, ¿verdad? Eh, en el problema 4 tenemos números complejos, matrices 2n por n, y una condición ahí un poco extraña, y entonces demostrar que la parte que hay un sistema de ecuaciones con parte real que siempre tiene solución. ¿Ok? Y finalmente el 5, que es un ejercicio muy bonito, bueno, todavía no lo puedo resolver, pero estamos en proceso, es la matriz de Hilbert. La matriz de Hilbert es una matriz muy especial. Eh, digamos, sus eh, propiedades más básicas incluyen, eh, si no me equivoco, si no me traiciona la memoria, creo que la inversa de A tiene todas entradas enteras, si no me equivoco. Eh, por ejemplo, es una matriz simétrica y entonces es una matriz simétrica con entradas reales y entonces el teorema espectral nos dice también que los autovalores son reales. En este caso, los autovalores inclusive son no solamente reales, sino positivos. Ninguno es cero. Entonces, en particular, esta matriz es invertible. Ah, bueno, pero digamos, anteriormente dijimos que era invertible. Bueno, ninguno de sus autovalores es cero, entonces la matriz es invertible. Si no me equivoco, este es un ejemplo típico para los cursos de análisis numérico en que las entradas son pequeñitas, pero cuando uno intenta calcular la inversa es monstruosa, creo que es muy grande. El autovalor más pequeñito de esta matriz se vuelve el autovalor más grande de la matriz inversa y creo que eso va a crecer. Ahorita no tengo el dato preciso de cuál es el orden con el que crece, pero sé que digamos que es una matriz que se acostumbra a trabajar en análisis numérico, digamos, o es como el equivalente a seno de 1 entre x cuando uno hace 250. ¿Ok? Entonces, este ejercicio está muy bonito. Lo que nos pide es demostrar, lo que nos pide es demostrar que la suma de las entradas inversas es n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho nos pide también demostrar que la matriz es invertible. Y además eso.
Ok, bueno, vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Ok. Y bueno, aquí hay unos ejercicios adicionales que no creo que nos den chance de ver, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok. Entonces empezamos con la primera. ¿Verdad? Tenemos matrices cuadradas que satisfacen esto. Y entonces, ok, entonces eh, vamos a compartir aquí la pizarra. Entonces, el enunciado sería el siguiente. Tenemos que A más B a la K. Voy a poner en A más B a la K es A a la K más B a la K para todo K entero positivo. Y A es, ok, muchas gracias por acompañarnos. Por ahí bien. A es invertible. Y entonces demostrar que B es idénticamente nula. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Ok, entonces yo, bueno, no sé si quieren ustedes que, digamos, alguna sugerencia para empezar, que es tal vez como lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan algo así. No sé, algo que quieran, algo que nos quieran compartir. A mí sí me viene a la cabeza tal vez que en la parte izquierda de la igualdad, si expandimos eso por binomio de Newton o algo así, los términos como que no sean A a la K más B a la K del medio van a ser como A por B. Ajá, Entonces eso tiene como sentido de que, bueno, si es invertible, que B sea cero, porque anularía como todos esos términos. ok. Eh, sí, ajá, digamos, ese es ese es, ese es un poco como lo que deberíamos intentar explotar, ¿verdad? Eh, hay una cosa un poco incómoda, digamos, si es que con matrices hay que tener cuidado cuando uno usa el binomio de Newton, ¿verdad? Porque las matrices no necesariamente conmutan, ¿verdad? Y entonces, eh, digamos, digamos, yo pensaría que antes de mandarse como así, como en abstracto, intentemos pensar en algo muy concreto, ¿verdad? Entonces, digamos, intentemos ver qué pasa con el caso de A más B a la 2, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos A más B a la 2, eso es simplemente A más B por A más B. Y entonces, como dice, creo que era Johan el que estaba hablando, ¿verdad? Sí, Ok. A a la 2 más AB más BA más B a la 2, ¿verdad? Y entonces lo que decía Johan antes era que entonces, bueno, lo primero que obtenemos, sería entonces que AB más BA tiene que ser cero. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Ok? Esto no, digamos, esto no necesariamente implica que B sea cero, ¿verdad? Pero, digamos, eso implica algunas cosas. Por ejemplo, si recordamos que la traza de AB es la misma que la traza de BA, entonces esto implica, por ejemplo, que la traza de AB tiene que ser cero. Pero eso no dice mayor cosa, ¿ok? Pero bueno, tenemos esa primera identidad. Ahora, por ejemplo, podríamos pensar en usar esto sucesivamente, o sea, si pensamos en hacer, digamos, en expandir A más B al cubo, yo pensaría que lo primero que uno debería tener es tiempo, porque eso requiere mucha paciencia, ¿verdad? O sea, serían ocho términos ahí. Y entonces puede dar un poquitillo como de pereza. Entonces, y bueno, pues no es que nosotros seamos perezosos, pero
nos gusta por lo general como intentar optimizar nuestro tiempo. Entonces, vamos a intentar algo menos, eh, Agresivo. menos agresivo, menos salvaje, sí, tal vez. Ajá, sí. Y entonces, ok, entonces, digamos, bueno, digamos, no sé si alguien tiene algo más para proponer o propongo yo la idea que se me ocurrió que era como natural. Ok, bueno, entonces voy a proponer lo que yo pienso, digamos, eh, tenemos esta igualdad, ¿verdad? Y entonces, eh, de alguna forma podríamos tal vez intentar explotar el hecho que a más b más 1 a la k más 1, ¿verdad? Que por hipótesis sería a la k más 1 más b a la k más 1, ¿verdad? Esto esto es a más b por a más b a la k. Digamos, en realidad podemos usar las dos, sí, ¿ok? O sea, es tanto esto como a más b a la k por a más b, ¿sí? Entonces, esto nos daría, eh, digamos, podemos usar para esto, que esto es a la k más b a la k. Digamos, entonces, ¿verdad? De esa forma, eh, o sea, ay, perdón, digamos, intentar ahorrarse cosas no siempre es buena idea, ¿verdad? Pero, digamos, en vista de que la otra opción es un montón de cálculos muy, muy, muy engorrosos, podríamos intentar ver qué resulta de esto. ¿Ok? Y entonces, de alguna forma no es tan malo porque, o no pareciera tan malo porque el a por a a la k nos va a dar a la k más 1, que es justamente lo que sabemos que esto es igual, ¿verdad? Esto es igual a la k más 1 más b a la k más 1. Entonces, cuando expandimos y cancelamos cosas, vamos a obtener, ¿verdad? Eso implica que entonces 0 va a ser igual a b a la k más b a la k. Y eso también va a ser igual a la kb más b a la ka. Ok, ok. De momento esto se ve un poquitillo feo. Podemos sentirnos como perdidos, pero digamos, si pensamos, digamos, como en cuál puede ser la mejor o en cuál puede ser una forma efectiva de usar las hipótesis, aquí las estamos usando de una manera, digamos, no completamente trivial, ¿verdad? Y sin embargo, eso que obtenemos o sea, es algo que no parece deducirse como directamente de las cosas. Entonces, Porque, una pregunta, ajá, ¿por diga. qué es que A más B a la K más 1 es igual a eso? Bueno, Eh, a lo rojo de abajo. por la hipótesis, porque, o sea, digamos, esto de aquí arriba es cierto para todo K en entero positivo. Ah, es que es para todo, yo creí Sí, que era uno fijo. no, no, Ok. no, eso es para todo, sí. Entonces, ok, entonces intentemos jugar con esas ecuacioncillas, ¿verdad? Y entonces, mi sugerencia sería la siguiente. Eh, Teníamos 0 igual, eh, ¿cómo era? A, B a la K, ¿verdad? Sí. A, B a la K más A a la KB igual, eh, ¿cómo es? Está bien así, perdón, voy a devolverme. A a la KB, no, más B a la K. Y la otra era al revés, ¿verdad? A la KB más B a la K. A. Sí, ¿verdad? Tiene eso es lo que. Sí, ok. Entonces, vamos con una cosa
a la vez, ¿verdad? Entonces, vamos con una cosa a la vez y entonces podemos agarrar la primera ecuación. Y ahora hay una cosa importante que no hay que olvidar y es que A es una matriz inversa. Digo, A es una matriz invertible, perdón. Entonces, eh, podemos escribir B a la K como menos A inverso B por a la K. ¿Ok? Esa forma no promete mucho, digamos, pero si hacemos lo mismo con la segunda ecuación, cuando despejamos B a la K, nos quedaría entonces que eso es menos a la K B por A a la menos 1. Ok, bueno, y ninguna de las dos fórmulas promete demasiadísimo, pero hay una cosa vacilona que podemos notar y es que tal vez podemos jugar con estas dos. Podemos jugar tal vez con esas dos ecuaciones y obtener entonces que A, o sea, si pasamos todo para un lado, lo que nos quedaría, si pasamos todo para un lado, lo que nos quedaría entonces es que perdón, B sería entonces a la menos K más 1, B a la K más 1. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir que B va a conmutar con A a la K más 1. Que bueno, no es lo que andamos buscando, no andamos buscando una condición de conmutación, pero bueno, es algo, digamos, es algo por lo menos menos feo. Y digamos, hay una cosa como, digamos, importante de notar, y es que, o sea, siempre, digamos, un truquillo que no sé si están acostumbrados a usar, digamos, es que si a veces eh, eh, tenemos cosas como de este estilo, digamos, como que A y B sean matrices similares, entonces, por ejemplo, si A y B son matrices similares, entonces las potencias también, ¿verdad? Porque A a la K va a hacer multiplicar esto K veces, pero la P de la P inversa con la P, cuando la multiplicamos, se van a cancelar. Entonces también nos va a quedar cosas de este estilo. Sí, entonces, digamos, esta forma, de alguna forma, es una forma, de alguna manera, esta forma es algo como familiar, como que nos debería más o menos decir que vamos como bien. Es como el búho de Duolingo que le dice a uno que lleva 5 en racha, ¿verdad? Entonces va todo bien. Ok, entonces intentemos ahora, por ejemplo, eh, intentemos complementar esto con lo que teníamos al inicio. Entonces, voy a borrar esto, perdón. Tenemos que AB más BA es 0, ¿verdad? O lo que sería lo mismo, B es menos A inverso BA. Sí, eso es eh, como lo del principio, ¿verdad? Eso es lo que nos decía la ecuación para 2. Y en adelante, lo que nos queda es que B es a la menos K menos 1, K más 1, perdón, B a la K más 1. Esto va a valer para K entero positivo, o sea, para K mayor o igual que 1. Entonces, de alguna forma no llegamos a una contradicción, por lo menos no inmediatamente. O sea, si K fuera 0, tal vez sí llegamos a una contradicción, ¿verdad? Porque nos quedaría que B es entonces menos B. Pero entonces, el chiste va a ser intentar explotar digamos, el chiste va a ser intentar explotar estas dos, digamos, hay una que tiene un menos, una que no tiene menos, y entonces intentar explotar esas dos competencias, digamos, para producir
lo que nos gustaría. ¿Ok? Entonces, digamos, mi, mi sugerencia sería la siguiente. Si usamos 1, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, digamos, si usamos 1 con, digamos, podemos hacer lo siguiente, digamos, sí, B va a ser igual, digamos, la idea de alguna forma es que, la idea de alguna forma es intentar explotar, digamos, lo de la izquierda, digo, lo de 2 es más o menos una forma estable, no hay como que demasiadísimo que explotar ahí. En 1 es de alguna forma un poco más inestable por la presencia de este menos. Entonces intentemos explotar eso de la siguiente forma. ¿Okay? Eh, lo podemos intentar explotar iterándolo a ver qué pasa. Entonces, a a la menos 1, b a, ¿verdad? Entonces va a ser menos a la menos 1 por menos a la menos 1 b a. Ok, y entonces si nos damos cuenta y llegamos simplemente a que esto es a la menos 2 b a la 2, que bueno, que de hecho esto nos pone tristes, ¿verdad? Porque es lo que teníamos en 2, ¿verdad? Pero, pero digamos, podemos usarlo de nuevo, pero podemos usarlo de nuevo eh, e iterarlo una vez más, ¿verdad? B sería a la menos 2 b a la menos 2 y entonces sería a menos 2 menos a inversa b a por perdón, aquí no es menos 2. Y entonces lo que nos quedaría al final es menos a la menos 3 b a la 3. Y entonces esto es excelente porque esto sabemos que esto es igual a b. ¿Sí? Y entonces de aquí obtenemos la contradicción, ¿verdad? Obtenemos que 2b es 0. Y entonces, como digamos, una cosa importante es que en esta demostración usamos, digamos, en ningún momento hemos usado como que las matrices tengan entradas reales, pero sí ocuparíamos, por ejemplo, en este paso final necesitaríamos que B tenga características diferentes de 0, ¿verdad? No sé si esto sea así, digo, pero aunque tenga característica diferente de 2. No estoy seguro si esto será cierto en característica igual a 2. Sería algo que tal vez valga la pena que ustedes piensen a ver si será cierto o no. Pero veremos, pero para este último paso, para pasar de 2b igual a 0 a b igual a 0, ocupamos dividir por 2 y eso no se puede si la característica del cuerpo es 2, ¿verdad? Pero bueno, esto sería entonces el final del primer ejercicio, ¿verdad? Esta es la solución que yo encontré. No necesariamente es la única, no necesariamente es la que tenía en mente Oscar Zamora. Eh, y bueno, no es para nada una versión oficial ni nada, simplemente fue la que yo considero que es la más, bueno, la que considero según mi experiencia que es la más natural, ¿verdad? Digamos, uno empieza a, a pelotear, a ver qué encuentra eso, y después encuentra esta otra forma de, de usar la condición sin ensuciar mucho la cancha, y ve que haciendo eso encuentra una forma más o menos conocida,
¿verdad? Digamos, como que, digamos, estas formas de aquí arriba no son como tan conocidas y no son tan buenas porque esta potencia de aquí no coincide con esta potencia de acá. En cambio, aquí abajo, en lo rojo, ahí sí coinciden y entonces podemos hacer como el jueguito de lo de abajo, por ejemplo, ¿verdad? Y, y bueno, y ya una vez con esas dos piezas es simplemente como irle a torcer el brazo, ir a ver qué pasa, ¿verdad? Y seguirlo exprimiendo hasta llegar a la conclusión. Y entonces eso sería, eso sería todo por el problema uno. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? Y yo Creo que, creo que, vale, bueno, sí. diga, no diga. No, a mí me pareció bonito y la verdad sí está bastante, digamos, los pasos digamos, no hubo ningún momento donde yo dijera así, no, esa cosa sí que no, nada que ver. Está bastante intuitiva la solución, solo que, digamos, siento que mi experiencia en general con matrices no me habría llegado ahí. Por supuesto, digamos, Pero sí, es pura práctica. Sí. en- digamos, la experiencia y la madurez se alcanza trabajando mucho. Ustedes apenas están llevando el curso de 350, ahora tienen apenas una introducción ahí al respecto. Pero yo soy un poquitillo más viejo que ustedes, entonces sí he trabajado un poco más, ¿verdad? Pero es eso, o sea, es simplemente, digamos, Oscar hace un gran trabajo preparando estos materiales y es justamente, digamos, bueno, Oscar hace parte del trabajo, pero les corresponde a ustedes también corresponder a ese esfuerzo de Oscar, ¿verdad? Y el esfuerzo deberían hacerlo por ustedes, no para satisfacer a Oscar, ¿verdad? O sea, a Oscar, ya Oscar ahorita defiende su tesis y ya viene con su doctorado y todo bien. eh, y entonces, digamos, Oscar hace esto también para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprovechar y crecer, aprovecharse, digamos, y crecer por su cuenta. Y sí, digamos, al principio digamos, como que esa frase que puso de Pauling me parece muy apropiada. O sea, uno puede meterse por un montón de recovecos y perderse y todo, digamos, y es simplemente la experiencia lo que va dando poco a poco como la serenidad de mente para, para llegar de manera más sencilla a la respuesta, digamos. Uno al principio puede tirar palos de ciego y todos estuvimos ahí. O sea, yo recuerdo cuando empecé a intentar y experimentar con cosas de álgebra lineal que yo intentaba cualquier cosa, a ver qué era lo que me salía y, y al final y al principio eran soluciones feas y enredadas y di- poco a poco se va refinando la técnica, digamos, y entonces eh, es un poco eso, ¿verdad? Digamos, me alegra que lo encontraran entendible, ¿verdad? Digamos, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre entendible y ocurrible, ¿verdad? Digamos, como que, digamos, que puedan entender lo que yo hago está bien, pero también en algún momento deberían pasar a un nivel en que esto sea algo que se les pueda ocurrir a ustedes y de seguro lo van a alcanzar, pero, no sé, de seguro de seguro van a alcanzar ese nivel, pero tienen que trabajar para llegar ahí, ¿verdad? ¿Alguien más? No sé si alguien más tenía otro Yo iba, comentario. yo iba a decir la verdad, que no sé, sí me pareció chida la solución y no sé, tal vez es que no estamos como muy acostumbrados, al menos yo, a ver como las matrices de esa forma, como con exponentes y cosas Ajá. así, o sea, operar matrices y hacer como ecuaciones de matrices así, no Bueno, sé, creo eso. que no he hecho mucho eso, pero eh, está chiva. Y ahí, digamos, no es como que me pareció más difícil eso, solo que cuando iba a iterar como la forma que tenía B, ujú. no sé, lo que pensé fue como meter A a la menos KB, A a la K, y le salía directo que B era igual a menos B, creo.
Vamos a ver aquí, ajá. Ajá, sí, si usted en la B de 1, o sea, arriba, metía A a la Ajá. menos K, B, A a la K, se le da ya directamente, creo que eso. Em, O sea, ya le salía menos A a la menos K más 1, B, A a la K más 1. Sí, sí, pero, pero queda una la misma. cosa, cómo hace para obtener, digamos, eso, vea que fue lo que intentamos hacer en el paso aquí de la carita triste y no nos salió, digamos, eso puede salir si K fuera impar, si K más uno es impar, ¿verdad? Pero si K más uno es par, no vamos a llegar a ninguna contradicción. Por No, eso porque, fue, por eso fue que tuvimos que llegar hasta 3. Pero es que yo creo que lo que Edu decía era meter la definición de los Ks con K de B en la que no tiene Ks. Entonces va a quedar ah, en ya la de la misma arriba. definición de abajo Ah, con ya, que claro, da uno claro, más. claro, claro. Ah, ok. Ah, bueno, sí, está bien, Ajá, y perfecto. quedar menos afuera. Perfecto, perfecto, sí, 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 está bien. Ah, ok, Sí, bueno, de hecho queda más sencilla, me gusta, sí, súper bien, perfecto, pero no sí, sé, me gusta el problema, está muy sí, sí, chido. está bonito, sí. Digamos, bueno, como un boletín propagandístico, eh, bueno, en el curso de 460, no sé quiénes de ustedes irán a llevarlo, tal vez el otro semestre, en 460, en 460 se habla mucho, bueno, o se trabaja mucho con matrices, con polinomios de matrices. De hecho, digamos, empezando el curso, se ve un resultado muy bonito que dice que para todo polinomio, para toda matriz, hay un polinomio que al aplicarlo a esa matriz nos da 0. ¿Ok? Entonces, digamos, si quieren, les dejo aquí en la última página, voy a hacer una más. Digamos, agarren una matriz A, que sea A, B, C, D. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Agarren A, B, C, D y entonces, digamos, encuentren los coeficientes P y Q de manera que esto sea la matriz 0, 0. Y entonces van a ver que P y Q van a ver que P y Q tienen una forma muy especial. No se lo voy a arruinar ahorita para no, porque es bonito darse cuenta y descubrirlo por sus propios medios. Eh, pero bueno, digamos, esto, imagen, digamos, eso para matrices 2x2, para matrices 3x3 serían polinomios cúbicos, para matrices 4x4 y así sucesivamente. Y entonces, eso es lo que se conoce como el teorema de Cayley-Hamilton. De las cosas más, o sea, de las experiencias más bonitas que yo tuve siendo estudiante. En ese momento todavía era estudiante de ingeniería, entonces recuerdo que eso me llamó muchísimo la atención. ¿Okay? Bueno, entonces estamos con el problema 1. Daniel, perdón. Sí, dígame, sí. Bueno, Ajá. yo primero también me pareció muy bonito eso de iterar sobre lo que ya teníamos, no se me hubiera ocurrido, la verdad. Nada más que en algún momento pensé que de la forma que obtuvimos la matriz B se me parecía como a la forma de una matriz diagonalizable. Eh, esta, eso aquí más o menos. Sí, más o menos, no sé si tal vez Sí. por ahí se hubiera podido explotar algo. Digamos, el hecho de que ya sea invertible no quiere decir que sea diagonalizable. Y entonces, digamos, eso digamos, yo creo que eso no da para verlo en 360. Creo que en 460 se va a hablar, digamos, que el hecho de que dos matrices conmuten, lo que significa es eh, que los dos tienen, o sea, los dos van a preservar eh, lo que se llama autovalor, sí, digamos, están digamos, hay un tipo asociados a una matriz,
hay un tipo de vectores especiales que se llaman autovectores. Son vectores que se transforman de manera sencilla mediante la matriz, ¿verdad? Digamos, el caso más sencillo es que la matriz por el vector nos dé un múltiplo del vector, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como un autovector. Pero también hay otro tipo de autovectores que se llaman autovectores eh, generalizados. Y entonces los autovectores forman subespacios del espacio vectorial grande, y entonces el hecho de que las matrices conmuten va a implicar que las matrices preservan eh, esos autovectores, esos autoespacios gene- generalizados. Em, digamos, pero entonces de alguna forma sí hay como una, digamos, por ejemplo, en los procesos de diagonalización, eh, esta forma de P inverso, BP, ¿verdad? Sí, digamos, en ese tipo de cosas, la matriz que uno usa usualmente para diagonalizar es la matriz de autovectores, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí hay cosas que están ahí dando vueltas por detrás, pero digamos, la, eh, la forma, digamos, la forma la escogimos precisamente porque nos evocaba o nos recuerda como esta estructura, esta forma, ¿verdad? Digamos, recordemos lo siguiente, una matriz, o sea, como por sí sola, no tiene como tanto valor, o sea, digamos, como que lo que tiene sentido en pensar en álgebra lineal es en transformaciones lineales, ¿verdad? Lo que pasa es que si uno escoge una base de su espacio, entonces la transformación lineal le define a uno una matriz, ¿verdad? Simplemente uno va y ve cuál es el efecto en cada elemento de la base, y entonces a partir de la transformación lineal uno construye la matriz. Lo que pasa es que esa matriz puede ser diferente, ¿verdad? Puede ser diferente. O sea, si yo escojo una base y Eduardo o ustedes escogen otra base, la matriz a la que podamos llegar va a ser diferente. Lo que pasa es que, digamos, lo que hay que intentar construir es entonces como un diccionario entre mi base y su base, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz A y usted tiene la matriz B, entonces, digamos, esas dos matrices van a ser matrices similares, que es como esta matriz A, o sea, que hace a P inverso BP. Y esa matriz P o P inverso, ahorita no recuerdo bien, esa matriz P va a ser la matriz que nos lleva de su vocabulario al mío o del mío al suyo, alguno de los dos órdenes. La cosa es que esta relación es simplemente como digamos, un cambio de coordenadas, ¿verdad? O sea, P inverso de P simplemente que hay que ver, digamos, es como cambiar entre idiomas, entre inglés y español, básicamente. O sea, hay una idea que yo comunico en inglés y usted la comunica en español, y simplemente lo que hay que hacer es ir a ver cómo se traduce esa idea, ¿verdad? Pero, digamos, entonces, por eso esta forma es una forma tan natural, ¿verdad? Simplemente es un cambio de coordenadas que resulta de un cambio de bases, ¿verdad? Que uno puede hacer. O sea, sí, es eso. Y entonces por eso fue que la terminamos escogiendo así. Pero, digamos, y en la matriz, digamos, es el tipo de bases, ¿verdad? Que ocurren cuando, digamos, una matriz diagonalizable, lo que dice es simplemente que la base que escogimos eh, al principio para representar la matriz no era la mejor base. La base que era más bonita era la base de los autovectores, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto aparece ahí. Pero en ese ejercicio, como que no parece posible usar ninguna hipótesis sobre A, porque el hecho de que sea invertible no implica
que sea diagonalizable. Ah, ok, perfecto. Ok, Gracias. ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces estamos con el problema 1. Entonces vamos a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a intentar el problema 2. Sí, yo creo que nos vamos a quedar un poquito cortos de tiempo. El 2 está bonito, el 2 está vacilón. Ok, entonces tenemos una matriz cuadrada y definimos una nueva matriz de manera que las nuevas entradas son las mismas si I más J es par y son diferentes, bueno, es la simétrica, digamos, si I más J es impar. Pues encuentre todas las matrices cuadradas tales que para cada matriz del mismo tamaño, se cumple esta identidad. ¿Ok? Entonces, obviamente pensar esto en el aire así está complicado. Entonces, yo pienso que lo más fácil de nuevo, ¿verdad? Es recolectar un poco de evidencia, ¿verdad? Y entonces, y bueno, digamos, y familiarizarnos un poquito con el ejercicio. Entonces, eh, vamos a empezar con digamos, con un ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos, agarramos A y pongamos A, B, C, D. ¿Sí? Entonces, según esto, eh, la matriz, o sea, la que quedaría del proceso de simetrización, eh, la entrada A corresponde a la entrada 1, 1, que es par. Pero entonces, esto sería A, eso se mantiene igual. B es 1, 2, entonces va a cambiar con C. Esto va a ser B y esto va a ser D. Entonces, esa va a ser, digamos, esa S ahí, yo me imagino que viene como de simétrico, ¿verdad? Viene como, o sea, no es, bueno, en este caso es la matriz transpuesta, pero no siempre va a ser, por ejemplo, para una matriz 4x4 o una matriz 3x3, ¿verdad? Digamos, hagamos una 3x3 ahí entonces para entenderlo un poquito mejor, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿verdad? La simétrica sería, voy a pintar los otros de rojo, digamos, para... Ok. Entonces, digamos, esas cuatro van a cambiar. ¿Ok? Y entonces, digamos, bueno, lo que nos dicen es para cuáles A existe, bueno, no, o sea, cuáles matrices satisfacen que B a la S por A a la S B a la S por A a la S es ¿cómo es? A por B a la S es B a la S por A a la S, ¿ok? Entonces, digo, es muy difícil saber de entrada eh, cuándo eso será cierto o no. Entonces, intentemos hacer, digamos, el ejemplo de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, digamos, agarramos A, S, D. Dijimos que A simétrico sería ACBD, perdón, así, ¿verdad? B, digamos que sea PQRS. Entonces, B simétrico sería, perdón, B simétrico sería, entonces, PRQS, ¿verdad? Y después A por B sería entonces AP más BR, AQ más BS, CP más DR y CQ más DS. Y entonces AB simétrico sería AP más BR, CP más DR
AQ más BS, CQ más DS. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso sería AB simétrico. Y ahora si hacemos B simétrico, asimétrico, nos damos cuenta que sería entonces AP más BR, sería después PR por CD, CP más DR, después sería QS por AB, o sea, AQ más BS, y por último QS por CD, CQ más DS. ¿Ok? Y bueno, no sé si a ustedes les pasó como a mí, pero a mí esto me sorprendió mucho. A mí esto me sorprendió mucho. Y entonces, digamos, al principio como que digamos, al principio pensé que era un ejercicio eh, como trivial o sencillo y luego bueno, no es que no vaya a hacerlo, bueno, no es que sea imposible, pero a lo que me refiero es que tal vez lo subestimé y el ejercicio puede ser un poquito más interesante de lo que originalmente pensaba, ¿ok? Entonces, bueno, entonces lo que obtenemos, ¿verdad? Es que cualquier matriz 2 por 2 va a satisfacerlo, ¿ok? Entonces, digamos, ahorita habría que hacerlo para matrices superiores. No tengo ningún interés de hacer esto para hacer el cálculo explícito para matrices 3 por 3 porque nos quedaría muy feo, pero bueno, si ustedes creen que necesitan un poquito más de evidencia, eh, entonces pueden hacerlo, ¿ok? Eh, ya lo hizo hasta 5 por 5 dice Eduardo. Bueno, eh, eh, ok, entonces, eh, digamos, entonces, para empezar, yo pensaría que, digamos, ocupamos como alguna especie como de, digamos, como que hay una semitranspuesta ahí metida, ¿verdad? Pero como que no todo lo que se transpone, entonces yo pienso que sería bueno como intentar simplificar digamos, o intentar dar una definición un poquito más, una definición un poquito más eh, como concisa, digamos, bueno, no más concisa, no sé, más, bueno, una definición diferente de qué es el proceso de simetrización, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez ustedes comparten conmigo que tal vez sea buena idea considerar, digamos, a una matriz cualquiera A, la vamos a descomponer como la parte par más la parte impar, ¿verdad? De manera que estas son las entradas donde, digamos, aquí A y J sería 0 si I más J es impar, o sea, solamente, y aquí A sub, bueno, ahí, o sea, tal vez este nombre, bueno, la notación es un poco confusa, digamos, pero aquí sería 0 si I más J es par. Entonces, digamos, si hacemos un ejemplo concreto, o sea, digamos, con la matriz ABCD, eso sería simplemente descomponerlo como A0, 0D más 0B, C0. Sí. Y la razón para esto es que si este es el caso, entonces la matriz simétrica, o sea, bueno, el proceso de simetrización, la matriz AP va a quedar igual, ¿verdad? Esa es la definición. Pero la matriz AI va a pasar a ser la transpuesta. Entonces, digamos, obtenemos de alguna forma
una expresión un poco más explícita, ¿verdad? Digamos que tal vez era lo que estábamos buscando. Ok, ahora hay que ir a ver qué pasa entonces hay que ir a ver qué pasa entonces digamos, con las operaciones, ¿verdad? Digamos, tenemos que, digamos, A lo escribimos como entonces como AP más AI. B lo ponemos como BP más BI, ¿ok? Ahora, en algún momento vamos a tener que considerar, bueno, digamos, entonces tenemos que decir que asimétrico sería AP más AI transpuesto. B simétrico sería BP más BI transpuesto. Y en algún momento tenemos que considerar AB transpuesto, ¿verdad? Entonces, digamos, la pregunta es, ¿qué sería la parte par y qué sería la parte impar? ¿Verdad? Digamos, ¿cómo podemos escribir ambas partes? O bueno, o sea, tal vez puede que no se pueda de manera sencilla, pero tal vez sí. O sea, tal vez, no sé, si existiera un Dios misericordioso, tal vez sí se pudiera, ¿verdad? Y entonces, digamos, primero, bueno, dejemos esto como signo de pregunta. Tal vez expandamos primero, ¿qué sería AB? AB sería entonces AP, BP más AP, BI más AI, BP más AI, BI. Okay, entonces está la parte par con impar con par e impar con impar. Ok. Ahora, tal vez pongamos esto en azul para, ok. Y entonces, digamos, en un momento así profundo de wishful thinking, ¿verdad? Ustedes están rezando por la noche y piden, por favor, yo quiero que ese ejercicio sea sencillo, digamos. Y entonces, ¿qué esperarían ustedes o sea, si ustedes le piden eso a Dios, digamos, ¿qué creen que Dios le respondería a ustedes? ¿Qué creen que sería entonces la parte par de AB y la parte impar de AB? O sea, déjense ir, o sea, saquen sus, sus deseos más optimistas y digan lo primero que se les viene a la cabeza. Que sean iguales. Que la parte impar, perdón, que la parte par y la parte impar sean iguales, dice. Sí. Digamos, yo no creo que eso sea posible, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso, por ejemplo, en el caso de ¿verdad? Y la parte impar va a tener ceros donde la parte par no tiene ceros y la parte par va a tener ceros donde la parte impar no tiene ceros. Entonces, digamos, como que no es posible que esas dos cosas sean iguales, ¿verdad? Pero digamos, o sea, esto es lo que es, ¿verdad? Digamos, esto es lo que AB es. Y entonces, de esta descomposición, nos gustaría poder leer qué es la parte, o sea, nos gustaría poder leer qué es esto y qué es esto de aquí, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos leer eso de acá, ¿verdad? Dejen ir sus sueños más optimistas. Digan lo primero que se les venga a la cabeza. Bueno, Y, no sé, tal vez agrupar las primeras dos sumas con la parte par y las segundas dos con la parte impar. casi, pero no. Digamos, bueno, esto, digamos, yo pensaría, digamos, que
si hay algo de sentido en todo esto, es que esto debería ser la parte par, ¿verdad? Par con par e impar con impar. Y esto otro, par con impar e impar con par, ¿verdad? No lo vamos a demostrar, pero bueno, digamos, es fácil, digamos. Por ejemplo, o sea, digamos, en el caso de la parte par de AB, ¿verdad? En AB par. Entonces, AB par, sí, digamos, que, digamos, intentamos hacerlo un poquito. Digamos, esto es algo que yo pienso que, digamos, si ustedes estuvieran en una competencia, ustedes dicen, esta cosa, estoy 99% seguro que debería ser cierto, ¿verdad? O sea, como que ustedes dicen, bueno, esto y tiene mucho sentido que sea cierto. Pero digamos, estoy contra el reloj y no tengo tiempo y se me acaba y toda la cosa, entonces ustedes pueden decir, bueno, digamos, pueden hacer trampa, digamos, y decir, No me cabe en el margen de la hoja. bueno, puede decir eso, puede hacerlo con, con estilo, digamos, o puede decir, esto lo voy a mostrar al final de la prueba, digamos. Y entonces, si le queda tiempo, está bien, digamos. Yo pensaría que si, o sea, que si ustedes son capaces de resolver el ejercicio, eh, si son capaces de resolver el ejercicio, entonces, digamos, si les fueran a penalizar por esto, lo máximo que les podrían penalizar sería un punto, ¿verdad? Eh, o bueno, a lo sumo dos, tal vez, digamos, pero no es algo como que se ve como esperable, ¿verdad? De par con par e impar con impar, pero bueno, digamos, intentemos demostrar que en efecto es así, ¿verdad? Entonces, digamos, agarremos, supongamos que I más J fuera par, ¿sí? Y entonces estamos interesados en el coeficiente IJ de AB, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el coeficiente IJ de AB va a ser la suma desde k igual 1 hasta n de A, I, K, B, K, J. ¿Sí? Ahora, si I más J es par, ¿verdad? Entonces, digamos, la cosa aquí es que I más K más J tiene la misma paridad que I más J, ¿verdad? Porque aquí nos va a aparecer un 2K. Entonces, digamos, estos términos de aquí van a aparecer, digamos, estos términos van a aparecer cuando, digamos, si I y J fueran ambos pares, por ejemplo, entonces cuando K sea impar, van a aparecer cuando A y K cuando I más K sea impar y K más J sea impar. O si K fuera par, entonces cuando I más K es par y cuando K más J es par. Entonces, en las expresiones que van a aparecer, va a ser cuando tengamos eh, A par, B par y J más A impar, B impar y J. ¿Sí? Y entonces, y esto vale para todo I, J. Bueno, igual si I más J fuera impar. Y entonces nuestros sueños resultaron siendo ciertos, ¿verdad? Entonces, eh, ok. Y entonces, ¿qué diría eso? ¿Qué consecuencias tendría eso? Eso lo que diría es que AB simétrico sería entonces la parte par queda igual. Y la otra parte va a quedar eh, transpuesta. Perdón. Eh, la otra parte va a quedar transpuesta, ¿verdad? Y entonces la transpuesta
producto es los productos transpuestos al revés. ¿Sí? BI transpuesto AP transpuesto más BP transpuesto AI transpuesto. Ok, entonces, contra todo pronóstico, obtenemos eso, ¿verdad? Y después lo otro que teníamos era, entonces, B transpuesto, A transpuesto, sería B par más B impar transpuesto por A par más A impar transpuesto. Y entonces nos quedaría B par, A par más B par, A impar transpuesto más B impar transpuesto A par más B impar transpuesto A impar transpuesto. ¿Ok? Y bueno, si nos vamos a ver qué teníamos anteriormente, estos son supremamente malas noticias, ¿verdad? Porque veámoslo aquí, si lo vemos en pequeñito, sí, digamos, entonces voy a intentar copiar, digamos, esto debería ser AB simétrico, sería A par, B par, más A impar, B impar, más B par transpuesto, A impar transpuesto, más B impar transpuesto, A par transpuesto. ¿Ok? Y entonces, esto nos queda espantoso, o sea, eso asusta a cualquiera, ¿verdad? Digamos, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para usar esto? Digamos, esto es lo que el ejercicio dice, ¿verdad? El ejercicio dice que esa identidad debería ser cierta para cualquier matriz B que yo le ponga, ¿verdad? Entonces ahora lo que hay que hacer es probar con algunos tipos de matrices inteligentes a ver qué, digamos, a ver qué es lo que nos queda. ¿Ok? Entonces, antes de abocarnos así de manera salvaje, ok, digamos, todos están de acuerdo que esto es horrible, o sea, que esto se ve espantoso. ¿O hay alguien que le parece que eso está bonito? No, no, está horrible. Ok, está horrible, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos, la ventaja es que esto, digamos, no nos están pidiendo encontrar todos los A y B que hagan esto, sino todos los A para los que para todo B esto funciona, ¿verdad? Entonces, podemos empezar haciendo un truquillo que simplifique las cosas y es, bueno, no es un truquillo, es una consideración obvia, digamos, y es que, digamos, nosotros podríamos empezar tomando un B donde la parte impar sea 0, ¿verdad? Entonces podemos, o sea, digamos, entonces podemos tomar, entonces suponemos primero, por ejemplo, que la parte impar de B fuera 0. Es algo, o sea, digamos, si el resultado tiene que ser cierto para todo B, entonces en particular tiene que ser cierto para cuando la parte impar es 0. Y entonces esto es buenísimo porque entonces esto mata un montón de lo anterior, ¿verdad? Mata todo lo que tiene parte impar. En particular, lo que nos quedaría de la primera expresión es B par, A par, más B par, A impar transpuesto. Entonces eso implica que B par, A par, más B par, A impar transpuesto debería ser igual a A par, B impar, más B impar transpuesto A par, B impar, más B impar transpuesto A par transpuesto. Si no me equivoco, vamos a ver. Sí, pareciera que eso es lo que es. Ok, esa es la primera ecuación. Digamos, eso es lo que nos quedaría, ¿verdad? Ah, no, perdón. Aquí más bien es B par
A impar transpuesto. ¿Verdad? Entonces, esa igualdad debería ser cierta para cualquier matriz BP par, ¿verdad? Con parte impar. Ok. Y ahora podemos hacer inclusive otra observación, digamos, inteligente. Y es que si consideramos la parte par de ambos lados y la parte impar, vemos que la parte impar de esto va a ser 0 y la parte impar de esto va a ser 0 y la parte par de esto va a ser 0 y la parte par de esto va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Digamos, esto es par, impar, par, impar. Digamos, inclusive, o sea, pueden pensarlo a un nivel de wishful thinking, de optimismo, digamos, supremo, en el sentido de que o sea, par impar es como si estuviéramos trabajando con enteros, ¿verdad? Entonces, par más impar es impar, par más par es par más impar más impar es par, ¿ok? Algo así, digamos, suponemos que estamos contra la corriente, ¿verdad? Digamos, contra el tiempo, ¿verdad? Como estamos realmente en ese momento. Y entonces no hay mucho tiempo de sentarnos a probar los detalles, pero debería ser cierto. Y entonces esto lo que implica es un par de ecuaciones más. Pero entonces, primero implicaría que que esto debería ser cierto y también que esto otro debería ser cierto. B par transpuesto a impar. Ok, entonces está buenísimo porque lo que antes se veía horrible ahora se convirtió en algo sencillo. Perdón, yo creo que me estoy comiendo algo. Ah, sí, aquí va un transpuesto. Sí. Ujú. Ok, entonces eso sería lo primero. La segunda sería, verán, ver qué pasaría entonces cuando la parte par más bien es 0. Y entonces déjenme ver qué tenemos aquí en las otras slides. Cuando la parte par es 0, ok, nos quedaría lo siguiente. BI transpuesto AP más BI transpuesto AP más BI transpuesto AI transpuesto. Y esto sería igual a AI BI más BI transpuesto AP transpuesto. AI BI, les dije, ¿verdad? AI BI más BI transpuesto. Y la otra que era, perdón, AP transpuesto. Ok. Y entonces, de nuevo, si vemos la parte par, son estas y las partes impares son estas de acá. Y entonces obtenemos que obtenemos que AI BI es BI transpuesto, AI transpuesto. Y la otra sería que, bueno, de cualquier forma se ve horrible. BI transpuesto AP es BI transpuesto AP transpuesto. ¿Ok? Y entonces obtenemos un total de 4 ecuaciones, ¿verdad? Tenemos AP BP igual BP AP. Eso es una. Voy a revisar mis notas porque, bueno, veamos aquí. La otra sería BP ahí transpuesto por BP transpuesto ahí transpuesto. Las otras serían
ahí BI transpuesto, ahí BI transpuesto, ahí transpuesto. Y por último, BI transpuesto AP, BI transpuesto. Ok. Se sigue viendo feo, ¿verdad? Eso no lo voy a negar, pero se ve, o sea, está muchísimo más ordenado, mucho más estructurado, digamos, que la igualdad anterior, digamos, y vean que el truco era, o sea, digamos, había una, digamos, hasta el momento lo que hemos intentado hacer es simplemente ir viendo, digamos, lo que yo he intentado hacer es simplemente, es para no dar palos de ciego, o sea, para no ponernos a probar, porque digamos, en principio pudimos haber empezado poniendo BI igual a un montón de matrices que son unos y ceros, ¿verdad? Un 1 y todos los demás ceros, pero eso, digamos, es mejor hacerlo cuando uno tiene el panorama un poquito más claro. Bueno, son gustos, se pudo haber hecho también al principio, pero digamos, a mí me gustaría como ahorita seguir haciendo, digamos, como seguirlo trabajando de manera un poquito más abstracta y una vez que está ya como en la forma más concreta posible, ahora sí ponerle los ejemplos y ver qué es lo que nos debería quedar, ¿ok? Entonces, eh, ok, y entonces, bueno, tenemos estas ecuaciones, ¿verdad? Y esas ecuaciones se cumplen para cualquier BP y para cualquier BI que yo ponga, ¿ok? Entonces, les tengo una pregunta sencilla, digamos, ¿cuál creen, cuál de las 4 ecuaciones, cuál creen que es la ecuación más sencilla de la que podamos exprimir algo de AP o de AI? Tal vez la segunda de izquierda a derecha, la fila de arriba. La segunda de izquierda a derecha, la de BP, AI transpuesto igual BP transpuesto, AI transpuesto. Sí, Eh, bueno, puede ser, digamos, bueno, no sé, perdón. Eso es lo que me dice a mí, es como, bueno, aire invertible, no me acuerdo. no, no. No sé si la de abajo más bien, porque como es para todo B, podemos considerar tal vez un B que sea un BI transpuesto que sea invertible. Bueno, creo. Digamos, por ejemplo, si las enumeramos 1, 2, 3, 4, entonces la 3 lo que nos dice es que AI BI es simétrica, ¿verdad? Porque BI transpuesto, AI transpuesto es AI BI transpuesto. Eso puede ser una posibilidad, ¿verdad? Eso puede ser una posibilidad. Pero, digamos, en mi humilde opinión, digamos, yo creo que la más fácil de todas es la que no tiene transpuestos. Es la primera, AP-BP. Y les voy a explicar por qué, por qué es que creo que esa es la más sencilla, digamos. Eh, digamos, si pensamos en matrices, digamos, si pensamos, digamos, en BP es una matriz que tiene entradas en las cosas pares, ¿verdad? Sí. Ahora, hay una subfamilia de matrices pares que son especiales. ¿Cuáles creen que son la familia, o sea, o digamos, eh, cuál creen que es una familia especial de matrices, perdón, cuál creen que es una familia, sí, especial de matrices pares? Es sencilla, es es un adjetivo de o sea, el adjetivo es una sola palabra y es una palabra que ya han inclusive mencionado antes, aquí hoy. Las diagonales. Exactamente. Entonces, la primera ecuación diría en particular, digamos, veamos que es una condición de conmutación.
la primera condición dice entonces que la matriz AP conmuta con cualquier matriz par BP. En particular, conmuta con cualquier matriz diagonal. ¿Ok? Y entonces, intentemos ver qué pasa cuando multiplicamos por una matriz diagonal. Digamos, a la izquierda o a la derecha. Digamos, voy a hacerlo de 2 por 2 para... Voy a hacerlo de 2 por 2 para, para, para hacerlo más sencillo. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos, supongamos que A fuera ABCD. ¿Ok? Y supongamos que nuestra matriz diagonal fuera, ¿qué letras podemos? P y Q. ¿Ok? 0, 0, PQ. Y entonces, ¿qué pasaría cuando hacemos AD? AD sería simplemente AP, BQ, ay, perdón, BQ, CP y DQ. ¿Verdad? Y DA sería entonces AP, P0 por BD sería BP, aquí sería CQ y DQ. ¿Okay? Y entonces que una matriz ABCD conmute con la diagonal quiere decir que, digamos, bueno, digamos, esa está bien y esa está bien. Pero la que está un poco furries son esas de acá. ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, en particular podemos tomar P y Q como nos den la gana. Digamos, podemos tomar P y Q, digamos, como 1 y 0 o 0 y 1. Y entonces si tomamos P como 1 y Q como 0, nos quedaría entonces que B y C tienen que ser ambos 0. ¿Ok? Entonces, si conmuta, esto implica, digamos, si conmuta con todas las matrices diagonales posibles, entonces eso implica, o sea que, digamos, A igual de A implica que A es diagonal, ¿verdad? Y obviamente matrices diagonales conmutan. ¿Sí? Y entonces la conclusión, después de la primera ecuación, ¿verdad? APBP igual a BPAP. Esto implica que AP conmuta. Digo, perdón, AP es diagonal. Una cosa que no he revisado ahora que lo pienso es, bueno, que esto también es, digamos, digamos, hay otras matrices que, sí, bueno, digamos esto, bueno, por lo menos de alguna forma, bueno, nos da cierta estructura sobre qué debería ser AP, digamos, si pensamos en cuántas entradas no nulas debería tener AP, ver, digamos, AP tiene, digamos, la matriz A tiene n a las 2 entradas. Con entradas pares tendría como n a la 2 entre 2, ¿verdad? Y digamos, AP, o sea, digamos, AP en principio tendría entonces n a la 2 entradas, más o menos. Y con reducir el hecho que AP es diagonal, o sea, estamos demostrando que casi la mitad de las entradas son 0, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es un montón de información que acabamos de, es un montón de información que acabamos de descubrir, ¿verdad? Ahora, la pregunta que no sé que no sé si será cierto, que BP es igual, digamos, que si es suficiente que AP sea diagonal, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos el caso 3 por 3, ¿verdad? Digamos, hagamos el caso, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ah, ¿qué necesidad?
¿Qué pasaría si hacemos, digamos, 0, 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Digamos, esto puede ser un ejemplo de una matriz par. Y entonces, digamos, ¿qué pasa si multiplicamos esto por, digamos que sea A1, A2, A3? Ok, la primera fila, las primeras dos filas van a ser 0, la segunda va a ser 0, la tercera sería A1 y las otras serían 0, ¿verdad? Si no me equivoco. Ujú. Y ahora, ¿qué pasaría cuando nos queda A1, 0, A2, A3, ceros y hacemos esto de aquí? La primera columna nos quedaría 0, ¿verdad? Digo, la primera fila, a ver, las últimas dos columnas deberían quedarnos 0, ¿verdad? A1, esto debería ser un 0 también, 0, y esto A3. Ok, entonces obtenemos eso, ¿verdad? Entonces lo que obtenemos es que A1 y A3 deberían ser iguales. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasaría? Digamos, esto es tomando BP igual a esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría con BP tomándolo, por ejemplo, aquí? ¿Verdad? Porque, digamos, ya usamos, digamos, como AP diagonal, entonces este es, o sea, los que están sobre la diagonal ya no nos van a aportar información nueva. Usando este de aquí, llegamos a que 1 A1 y A3 son iguales. Ahora el que faltaría por usar es este de aquí. Digamos, de hecho yo, bueno, esto no lo había resuelto completamente y entonces no sabía que había más condiciones, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver qué pasa con ese otro de ahí, ¿verdad? Yo esperaría que tal vez con ese otro de ahí lleguemos a que A3 sea igual a 1, ¿verdad? Entonces tendríamos esas restricciones, ¿ok? Pero bueno, digamos que de momento podemos darnos satisfechos con que hemos resuelto una parte considerable del ejercicio. Y entonces, eh, ¿verdad? De hecho, digamos, si volvemos a esta ecuación, como AP es diagonal, perdón, como A, sí, como la parte par sería diagonal, entonces esta parte de aquí se satisfacería, bueno, se cumpliría automático, ¿verdad? Porque AP es AP transpuesto y entonces tendríamos, tendríamos eso, ¿verdad? Y entonces lo que falta por ver es qué puede pasar. Lo que falta por ver es qué puede pasar entonces con las otras dos ecuaciones, ¿verdad? Digamos, ahorita estamos un poquito cortos de tiempo y tal vez me gustaría hablar un poquito de un ejercicio más. Entonces, bueno, este lo dejamos ahí a medio palo, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ya sabemos qué es lo que hay que ir a hacer, digamos, simplemente vamos digamos, hay que recordar una cosa, todas las matrices 2x2 funcionan, ¿verdad? Entonces como que lo que nos interesa ahorita es como cosas como 3x3 o superiores, entonces digamos, ir a probar entonces qué significan esas igualdades con ese tipo de matrices, especiales, ¿verdad? Digamos, a ver ver qué información nos revela eso, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería un poco de las ideas que yo tuve para este ejercicio, ¿verdad? Digamos, si hacemos un resumen de lo que hicimos, bueno, primero
familiarizarnos con el ejercicio. 2, hacer un caso particular y sorprendernos de alguna forma, ¿verdad? Digamos, uno podría pensar tal vez ingenuamente que, que tal vez esto sea cierto siempre y que simplemente fue que nos engañaron en el curso de álgebra lineal y nunca nos contaron sobre esto, ¿verdad? Pero bueno, yo me imagino que, digamos, que uno sigue trabajando y se da cuenta que no siempre es cierto. El paso siguiente fue intentar fue como introducir esta notación, ¿verdad? Digamos, y ver entonces a qué corresponde esta operación. Y de ahí en adelante fue calcular y bueno, aquí digamos hacer un buen bateo, un buen juicio o pensar, pensar optimísticamente y después lo que quedaba era calcular hasta llegar a esto y esto se veía feo y entonces lo que hoy hicimos inteligentemente fue separar, digamos, dependiendo si BP era 0, si BI era 0 y después separando en parte impar y la parte par, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Cuando BI era 0 y después inclusive separar aún más, ¿verdad? Digamos, no es completamente obvio que uno pueda ir siempre de aquí, o sea, digamos, o sea, si uno tiene una igualdad de matrices, no sé, A más B igual a C más D, no siempre tiene por qué ser cierto que A más C sea igual a B más D. Digamos, en este caso es porque las matrices, estas tienen formas muy especiales, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos permite hacer esta separación que nos da un montón de información. Y bueno, lo mismo con BP. Y eh, por último, intentar aprovechar, digamos, la ecuación más sencilla, que, bueno, en mi opinión era la que no tenía transpuestos, eh, para, para ver que entonces conmutaba con todas las matrices diagonales y por lo tanto tenía que hacer una matriz diagonal. Y entonces ver cómo esto ya inmediatamente implicaba la última ecuación y entonces simplemente nos queda, bueno, explotar un poquito más la 1, o sea, la propiedad 1 y, o sea, para ver qué es lo que eso nos dice para ver qué es lo que eso nos dice sobre las matrices, eh, para ver qué nos diría eso sobre, sobre los elementos de la diagonal. Y lo que nos quedaría por hacer, entonces, ver qué pasa con la parte impar de A, ¿verdad? Entonces, eh, eso creo que no lo he resuelto todavía. Eh, 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 pero bueno, y me imagino que si uno hace una prueba, o sea, si uno se va a probar con elementos particulares como estos, ¿verdad? Digamos, obviamente habría que mover ese uno a otra parte, ir a ver qué le queda a uno después de eso y entonces explotar eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso sería todo por este ejercicio. Vamos a ver qué hora es. Uy, son las 4:03. Eh, Tienen como 15 minutos más para ver un par de ejercicios, digamos, un ejercicio más. Y digamos, el de Hilbert no nos va a dar tiempo como de disfrutarlo. Pero, ok. Bueno, digamos, algún comentario, opinión al respecto de este. No, bueno, se ve chiva, solo que, bueno, yo al menos, o sea, no lo hubiera visto. Se ve como que hay que tener bastante malicia para ir viendo las distintas posibilidades. Los pasos, sí, 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 de alguna forma, sí, puede ser que sí. Sí, sí. yo creo que, digamos, lo que pasa es como que hay muchas intuiciones que tal vez no son tan, o sea, al menos yo no los veo tan intuitivos como, como llegar y decir, oh, esto parece que vaya a ser esto, o Sí. cosas así para llegar a los resultados del final. Pero, Ajá. ya, al menos cuando
al principio que era lo de separarlo en pares, impares, eso siento que sí es más natural, porque los pares quedan iguales, bueno, no, más bien los impares quedan iguales, entonces como que con eso se puede jugar, pero luego ya como de todo para darse cuenta de que la parte impar o la parte par Sí. de AB, eso, no sé, no me parece o sea, yo no lo veo y digo, oh, es eso. Bueno, si hacen el ejemplo 2 por 2 si hacen el ejemplo 2 por 2 se van a dar cuenta que esto es en efecto lo que Sí, pasa. tal vez eso es como hacer casitos y Sí, empezar a digamos, distribuir todo eso con casitos. sí, puede que eso sea lo más apropiado para hacer, sí. Ok, bueno, entonces ese ejercicio queda ahí como medio inconcluso, ya está encaminado por lo menos, ¿verdad? Pero queda ahí pendiente, ok. Y vamos con este último que sería hay muchos, hay tres para escoger. El de la matriz de Hilbert está muy bonito. Eh, Ese no me gustaría viciarlos con mi opinión, entonces se los voy a dejar para que lo piensen y intenten cualquier cosa que ustedes piensen que sea apropiado. Eh, es una matriz que tiene muchas propiedades muy bonitas, entonces o sea, como que tienen para entretenerse para un buen rato, ¿ok? Lo otro, digamos, el 4 tienen una matriz de esta forma, con números complejos, y tienen una solución tal que si pasa esto, al menos uno no es real. O sea, no hay soluciones cuando todos son reales. Entonces, demostrar esto. Yo estoy casi seguro que la solución de esto se les puede ocurrir bien, digamos, eso. Digamos, hay algo que uno debería como sospechar, y entonces hay que llevar a cabo esa sospecha, ¿verdad? Pero eso, eso sería todo. Y entonces me gustaría hablar un poquito más de esa, digamos, porque de momento no hemos usado nada con enteros, básicamente. Entonces esta otra tiene un poquito de todo. Esta otra tiene un poquito de cosas interesantes. Y entonces me gustaría proponer que intentemos trabajar ese de ahí. Ok, entonces eh, ok. Entonces buscamos matrices, digamos, A, B y C son matrices de n por n con entradas enteras, y tales que ABC más BCA, bueno, ahorita no recuerdo el orden, creo que es así, más CAB sea la identidad. Pero, bueno, la pregunta es, ¿para cuáles n existen matrices que satisfagan esa cosa? ¿Ok? Entonces, eh, digamos, esto parece muy difícil, o sea, de hecho, o sea, si uno se pone a calcular lo que debería hacer, se da cuenta que hay algo, o sea, digamos, A, B y C tendrían en total 3n a la 2 variables, y yo no pienso resolver 3n a la 2 ecuaciones así de un solo, ¿verdad? Eh, y entonces me parece que es un poco difícil proceder de manera salvaje, ¿verdad? Entonces ocupamos una primera revelación, ¿verdad? Y ver hacia dónde nos lleva eso. Entonces, cuando ven este ejercicio, ¿qué tipo de cosas les suena en la cabeza? Yo, no sé, yo lo veo y pienso algo como factorizar, como lo que hicimos en un ejercicio, pero no sé si eso se puede. Digamos, el toque
de factorizar podría funcionar, digamos, pero, por ejemplo, digamos, si digamos, como eso tiene como grado 3, factorizarlo va a estar un poquitillo complicado, ¿verdad? Eh, Tal vez, por ejemplo, podríamos multiplicar por alguna de las matrices, no sé, A, digamos, y ver qué nos queda con eso. Digamos, A puede ser a la izquierda o a la derecha, pero digamos, inclusive si multiplicamos por a la izquierda, en uno nos va a quedar a la 2 y en el otro nos va a quedar a B y el otro nos va a quedar a C. No me parece que es como la forma más fácil de proceder. O sea, digamos, no se me ocurre nada como completamente obvio con ese tipo de cosas. Además que hay matrices como en el centro, digamos, esa C que está ahí en el centro, bueno, todas en algún momento están en el centro. Eh, Cuesta mucho como ver cómo hace uno para factorizar algo así. Eh, sí, digamos, a mí no se me ocurre como ninguna buena idea al respecto. Tal vez podemos usar la condición de que sean enteras para sacar algo valioso. Sí, Ahorita tal vez se me ocurre sacar la traza. sí, fundamental, exactamente, digamos, exactamente. Entonces, hay una cosa vacilona, digamos, digamos, si uno se pone a pensar que tienen en común ABC, BCA y CAB, es que son como permutaciones de las mismas tres letras, ¿verdad? O sea, yo sé que son, no dice mucho, pero en realidad sí es una observación útil porque, digamos, la traza de BCA, ¿verdad? Digamos, si tratamos a BC como una unidad, va a ser lo mismo que traza de A por BC, o sea, la traza de ABC, ¿sí? Y la traza de C a B, podemos pasar el B al frente, o podemos pasar el AB al frente, y nos queda la traza de AB por C, o sea, la traza de ABC. O sea, entonces las tres matrices, a pesar de que se ven rarísimas, en realidad tienen la misma traza. Y entonces, y además como son enteros, ¿verdad? Entonces es un número entero la traza. Y entonces eso implica que 3 va a dividir a la traza de la identidad que es igual a n. Entonces, digamos, esto demuestra, por ejemplo, de que esto no es posible para n igual a 2020, digamos, ¿verdad? Entonces, n tiene que ser divisible por 3. ¿Sí? Eso es una primera condición, ¿verdad? Y ahora, si lográramos hacer esto para 3, entonces, ¿verdad? Si lográramos hacer esto para 3, entonces podríamos hacerlo para todos. Simplemente repetimos los bloques, ¿verdad? Entonces es suficiente hacerlo. O sea, si simplemente digamos, hacemos una copia de A, B y C por bloques y entonces bastaría hacerlo para n igual a 3. ¿Ok? Entonces, en ese caso, obtenemos que la traza de ABC, la traza de BCA y la traza de CAB, la traza de todos esos de todos esos tiene que ser 1, ¿verdad? Y, bueno, ¿verdad? Y tendríamos esto de aquí, ¿ok? Ahora, digamos, encontrar esas matrices es lo que es complicado. Yo no lo he hecho todavía. Tengo una idea, pero no lo he hecho todavía. Eh, ok. Pero digamos, llenémonos de mucho optimismo de nuevo, ¿verdad? Y pensemos cuál sería, digamos, por ejemplo, digamos, si uno fuera un poquito como inocente y dice, bueno, y tal vez
que ABC sea la identidad, BCA sea la identidad y la otra sea menos la identidad, ¿verdad? Eh, para que sume la identidad, ¿verdad? Digamos, identidad más identidad menos identidad. Bueno, eso no puede ser cierto, bueno, por múltiples razones, pero principalmente la razón porque la traza de todas tiene que ser una, ¿verdad? Y la traza de la identidad sería 3 y la traza de menos la identidad sería menos 3. Entonces, digamos que de alguna forma no funcionaría, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió, digamos, eso, digamos, estuve varios ratos pensando, lo dije, bueno, tal vez, digamos, una posibilidad que pensé es, digamos, tal vez simplifiquemos y veamos qué pasaría si A por B fuera la identidad, ¿verdad? Y entonces nos quedaría C aquí, ¿verdad? Nos quedaría C más A inverso CA más C igual a la a I3. Y bueno, puede que sea posible resolver eso, pero bueno, esto, ¿verdad? Es 2C. Digamos, no digo que no sea posible. Lo que digo es que a mí no se me ocurrió cómo proceder después de esto. Pero digamos, inclusive si multiplicamos por A, nos va a quedar AC y CA y después nos va a quedar un A del otro lado. No se me ocurrió bien, digamos, a pesar de que usualmente tengo uno que otro truquillo ahí para factorizar, no se me ocurrió bien cómo poder factorizar eso. Entonces, eh, digamos, no estoy completamente seguro si eso nos puede llevar a una solución. No digo que no se pueda, pero yo por lo menos no sé cómo, ¿ok? Pero eso, digamos, eso fue tal vez la primera idea que tuve. Otro destello, digamos, de wishful thinking fue el siguiente, digamos, y ese inclusive me sorprendió un poco a mí porque no esperaba que funcionara. Yo creo que por aquí es por donde sale la cosa, pero es el siguiente, y es ver que las siguientes matrices suman la identidad y tienen traza menos uno. O sea, si uno pone así, ¿verdad? Esas tres matrices suman la identidad y tienen traza, bueno, sí, tienen traza menos uno. Y entonces sería buenísimo, digamos, encontrar que eso fuera ABC, que eso fuera BCA y que esto fuera CAB, ¿verdad? De nuevo, estas son, o sea, esto nos da un conjunto de, digamos, ABC tienen 27 variables en total. Y bueno, tenemos 27 ecuaciones, pero eso no quiere decir, digamos, hay una cosa muy difícil de resolver esto y es que, digamos, bueno, digamos, hay un obstáculo difícil para resolver esto y es que el sistema es no lineal. Digamos, o sea, si pensamos en resolver, o sea, si pensamos en encontrar los coeficientes de A, B y C, este sistema que nos queda de ecuaciones es no lineal, ¿verdad? Es difícil. Y entonces, mandarnos así a lo salvaje, yo creo que no promete mucho, de nuevo, ¿verdad? Entonces hay que intentar hacer un truquillo para ver cómo podemos, digamos, cómo podríamos hacer para encontrar estos A, B y C de manera que cumplan esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, no sé, si quieren, les dejo la idea a ustedes. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer para ver qué pueden ser A, B y C en este caso? Algo que se les ocurra. Bueno, digamos, si llevaron un curso de geometría y tienen una intuición geométrica increíble, tal vez
tal vez se les pueda ocurrir. Yo todavía no llego a ese punto, digamos. Eh, pero, por ejemplo, la primera matriz es una transformación en el espacio que deja fijos a X y hace hace una reflexión con Z, ¿verdad? Entonces, uno tal vez podría pensar en A, B y C como combinaciones de, no sé, rotaciones, bueno, tienen que ser enteras, ¿verdad? Pero tal vez como rotaciones o reflexiones o cosas de ese estilo, que la composición nos dé justamente esta otra composición, ¿verdad? Tal vez se les ocurre algo así. A mí, digamos, a mí no se me ocurre, o sea, no tengo tantísimo dominio mental como de la cosa para hacer algo así, pero antes de revelarles ahí como el truquillo, bueno, no es un truco, es algo básico, digamos, pero me gustaría saber si hay algo que se les ocurre para resolver esto. Bueno, No sé, como agarrar A, B y C como la identidad con algunos menos también ahí. Pero no sé, yo estaba haciendo algo así, pero al final me daba la identidad y un 2 ahí en medio, entonces no. un 2 en medio. O sea, bueno, no, mentira, no me daba o sea, la identidad y en la entrada 2 me daba 0. Digamos, o sea, digamos digamos, que era, perdón, O sea, es agarrar A, B y C como matrices, que digamos, como solo la identidad con tal vez algunos ceros o algunos menos unos, hay que tener en, cuidado, pero, ajá. digamos, en este caso, por ejemplo, tendríamos que el determinante de ABC es -1, ¿verdad? Entonces, en particular, digamos, o mejor dicho, estas matrices son matrices invertibles. Entonces, eso implica que A, B y C tienen que ser invertibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez por eso le estaba fallando con ceros, porque esas matrices, si tienen una fila de ceros o una columna de ceros, no va a ser invertible. Entonces, no hay forma que lo pueda construir, ¿verdad? Pero, bueno, les voy a proponer la idea, digamos, la cosa es de alguna forma que, digamos, que esto y esto, digamos, como que están simplemente como volteadas, ¿verdad? Están como al revés. Y entonces, digamos, uno lo que puede hacer, bueno, no sé, lo que se me ocurrió es que tal vez uno pueda considerar esta matriz, ABCA. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es ABCA? ABCA, por un lado, sería entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Verdad? Eso es ABC, A. Pero también podría ser A y BCA. Entonces 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 1. Esto no quiere decir que lo que obtengamos de aquí va a resolver la cosa, pero por lo menos es digamos, como que obtenemos propiedades de los candidatos. Y cuando intentamos resolver, digamos, cuando intentamos resolver, voy a poner negro. O sea, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 menos 1. Yo pongo A, B, C, D, E, F, E, H, I. Entonces me quedaría, aquí me quedaría A, B, C, D, E, F, menos G, menos H, menos I. ¿Verdad? Y después A, B, C,
DEF, GHI. Cuando hago esa multiplicación quedaría A D G, quedaría menos B menos E menos H C F I. ¿Verdad? Entonces esto en particular dice que G tiene que ser 0, I tiene que ser 0, E tiene que ser 0 y B tiene que ser 0. Ok, entonces mi matriz A, digamos, entonces, digamos, simplemente con esa consideración así sencilla, llego a que A tiene que ser A0C, D0F, 0H0. Ok, entonces, resolví, digamos, encontré el valor de 4 variables simplemente haciendo esas consideraciones. Y entonces si yo hago lo mismo con B y con C, ya restringo mucho mi espacio, y ahora tal vez sea más conveniente, digamos, con ese montón de ceros que andan ahí flotando, tal vez ya multiplicar matrices ABC se vuelva sencillo y tal vez ahí sea más fácil intentar resolver el problema, ¿verdad? No, no lo he llevado hasta el puro fin, pero pareciera que esta idea, bueno, yo me mantengo optimista y creo que tal vez esta idea promete, o sea, puede que tal vez sí, puede que tal vez sí funcione, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que eso tal vez sería todo por hoy. Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por sus intervenciones. Y yo espero que que nos podamos ver pronto en alguna otra sesión, ¿verdad? Muchas gracias. Y voy a dejar de grabar.